Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hacer la review, el análisis de los Encorer Star de la Champions League. Jugadores repetidos, donde Konami nos sorprendió con esta cajita. La verdad es que yo no esperaba que la pusiera y ahí está, hermano. Y la verdad es que los jugadores que vienen aquí podrían poner en duda si te los gastas aquí tus monedas o te compras un pack. Porque ahorita los vamos a analizar cuáles para mí son los más interesantes, los que he probado y me han dado un buen rendimiento. Ahorita ya hice algunos lanzamientos, hice 5 aperturas, de los cuales me salió Otavio, que pues sí está así un poquito ZZ. Tenemos a Mikel, el cual yo ya tengo la versión jugador de huecos, creo que este es omnipresente, así que la eliminé. Juliancito Álvarez sí me salió, ya tenía esta versión, la eliminé la vieja y me quedé con la nueva. También al igual Marquinhos me salió, lo eliminé y me quedé con la versión nueva. Y también me salió este señor, era una de las cartas que pues que yo quería, ok. Ahorita al final voy a hacer, yo creo, 2 aperturas, me voy a arriesgar porque estoy buscando un jugador que está muy top y que probablemente tú tampoco quieras dejar pasar. Así que vamos a hacer el análisis, vamos a hacer la review, estadísticas de cuáles son los mejores o que tal vez por ahí te llamen la atención. Otro portero de los que están ahí que yo no recuerdo haberlo utilizado, creo que no me salió en mi cuenta principal, pero pues he leído, he escuchado muy buenos comentarios, perdón. Estamos hablando de Raya, el cual viene con busteo. Sí, es verdad que cuando no está busteado, que no está en buena letra, pues sus números bajan, pero siguen siendo bastante buenos. Aparentemente va bastante bien porque la comunidad se expresa muy bien, pero ya sabes, no, hay que probarlo para saber si te funciona o no. Pero igual, es el segundo portero que tal vez valdría la pena utilizar en dado caso de que te salga. El último portero que está aquí, chicos, es Neuer. Este yo lo tengo y créeme, es una completa locura, va bastante bien. Tal vez no sea su mejor versión, la parte de atajar está súper bajo, pero te repito, en gameplay va muy bien. Hay otras versiones por acá, por ejemplo, creo que una antigua, no recuerdo si esta es la que llega a 100 y que tiene números mucho mejores que el Player of the Week de la Champions. Sin embargo, el que te menciono ahorita, para mí me ha dado buenos rendimientos. Creo que Ter Stegen, Neuer y Donnarumma de la Champions son cartas muy top. Hay muchos jugadores de huecos y uno de ellos es Fermín, con una media de 92 ya puesto en plantilla y con busteo, director técnico de Shams, tiene una media de 96 y tiene números bastante interesantes. Yo creo que si te sale lo puedes probar sin problema. Yo lo utilizaría de media punta, no lo utilizaría de extremo interior o de medio centro. Tiene muy buen pase, buen control, conservación y también tiene buena finalización. Yo creo que valdría la pena, tiene buena resistencia también. Otro de los jugadores que también me llama mucho la atención, estamos hablando de Brahim Díaz, ambidiestro, jugador de huecos también al igual que Fermín y tiene una media máxima de 98. Tiene mejores números aparentemente que Fermín, pero el problema es que la resistencia sí, le pasa mucho factura. Tiene 75 y Fermín tiene 88. Pero igual, creo que esto también es de los jugadores más interesantes. Otro jugador de huecos, estamos hablando de Juliancito Álvarez, el cual ya lo tengo y me salió repetido. Media 99 y tiene números también muy completos. Este sí estaba más equilibrado, eso sí, tiene menos conservación, mejor control y todo, pero lo demás está bastante bien. Por ahí yo ¿qué es lo que le pondría pretexto? Yo creo que a lo mejor la resistencia, 84. Yo creo que esta carta está diseñada para utilizarse de media punta o de segundo delantero. En caso de alguna urgencia, pues sí, delantero centro, pero yo me iría más por las otras dos posiciones. Otra carta también que me salió repetida, estamos hablando de Marquinhos. Sí, es verdad que no es la mejor carta de él, hay otras que pueden, digamos, que ir mucho mejor, pero esta carta tiene muy buen rendimiento en gameplay. La agresividad no me importa que esté en 89, creo que importa un poquito más la actitud defensiva y el compromiso defensivo, y la entrada pues es una locura, está bastante bien. Por arriba va muy bien a pesar de que no es tan alto y tampoco es tan lento como para utilizarlo de central. Eso sí, de lateral ni loco, no lo utilizaría, prefiero tener 3 defensas, por ejemplo 3 centrales y un lateral izquierdo en lugar de utilizar a este como lateral derecho. Una de las cartitas o de los jugadores que yo quería, que me motivó a tirar en esta cajita, estamos hablando del Pedriño. Es verdad que hay otras versiones que son jugadores de huecos y todo, pero esta versión me llamó mucho la atención por sus números. Igual puede jugar de extremo, de interior, de medio centro y media punta. Es ambidiestro, regularidad firme, tiene números bastante buenos. La finalización, creo que es uno de los Pedriños también que tiene mejor finalización. Sí, es verdad, hay Pedriños que tienen, no creo que hasta menos de 70 de finalización, pero igual no lo quieres para finalizar. Te va a ayudar a finalizar a veces, va a llegar y va a cerrar en última línea,
pero trata de no tirar ni forzarlo mucho, ¿ok? Que sean muy seguros la finalización para que no te las vaya a fallar. Te lo digo porque ya me ha fallado goles enfrente de la portería. Defensivamente, pues no te va a ayudar mucho, pero sin embargo el compromiso está bastante bien. Creo que el Pedrito es uno de los jugadores que sí vale la pena tirar por él. De Griezmann tenemos un montón de cartas y también un montón de estilos de juego. Jugadores de huecos, en este caso de enganche. No recuerdo si hay algún cazagoles por ahí. Sin embargo, esta carta es de enganche o segundo delantero. Recuerda que si lo utilizas de media punta o de extremo se les activa el estilo. Y es una de las cartas que tienen, digamos que una de las mejores finalizaciones. No sé si el Big Time que está en el pack de Francia tenga o le puedas poner más de 90 de finalización. Yo creo que es el único. El resto no lo recuerdo y lo dudo. Esta carta va bastante bien para media punta, segundo delantero, incluso para delantero centro. Creo yo que esta, si te salió, le podrías dar una oportunidad, por supuesto que sí. Bernardito Silva también tiene un montón de cartas, pero esta también es una de las más interesantes. Siempre le pasa factura la parte de la velocidad. Yo creo que esta se puede comparar un poquito a aquel mediocentro defensivo, la versión que salió, también la puedes comparar. Defensivamente va a ser mucho mejor el otro, pero este también se ve muy completo. Sus números son bastante buenos. Defensivamente, pues no, obvio no te va a ayudar. Esta carta yo la utilizo más para media punta, incluso en caso de urgencia por ahí, tal vez de medio centro, aunque no creo, ¿ok? Iría más enfocado a la media punta. Tiene un excelente control, regate y conservación. Y en finalización 80, creo que es un valor bastante bueno y tiene muy buen pase. Si tú todavía no tienes una versión de Dembélé y te gusta utilizar extremos interiores, carrileros que corran por la banda, que tengan buen control, buena velocidad, pues Dembélé es una buena opción. El problema, como todos los Dembélé, pues no tiene tanta resistencia. Si tú ya sacaste una cartita, por ejemplo, que salió por allá en lo de la liga francesa, que salió hace poco en los pots, esa es mucho mejor, por supuesto, pero esta también no está nada mal. Incluso la finalización está bien. El detalle es su resistencia y también, por supuesto, lo que es la regularidad. Es inconsistente. Es verdad que la actitud ofensiva está muy baja, pero es un extremo prolífico. Siempre se va a mantener por la banda y va a correr como loco. Afortunadamente, pues puede jugar por ambas bandas y es ambidiestro. Ese es un gran plus y también tira muy buenos centros. Valverde, sí, es uno de los jugadores que yo quiero. Es ahorita, por eso vamos a hacer esas dos aperturas. Tratar de sacar esta bestia. Es una locura, mira esos números, mi hermano. Tanto defensivamente, súper rápido, potencia, resistencia. Es verdad que viene como omnipresente y se le activa el estilo de mediocentro y de interior, de extremo no. Pero me gusta mucho esta carta, tiene muy buena finalización. Casi la mayoría de los Valverde, chicos, siempre van a ir a rematar. Por eso hay que aprovechar esa finalización de 85 y también esa potencia de tiro. Creo yo que este es uno de los mejores de esa cajita y hay que tomar en cuenta. Por eso, ahorita vamos a tirar por él. De Hakimi también la ventaja que tienes es que puedes jugar por ambas bandas. Este viene como un lateral ofensivo. Hay otras versiones, creo que la de lateral finalizador está un poquito mejor. Lo malo que le veo a este Hakimi, defensivamente está bien para ser un lateral ofensivo súper rápido, resistencia. Lo malo que le veo es su pase. Creo yo que queda bastante a deber en el pase si tú quieres utilizarlo como carrilero y tirar algún centrito por allá. Ahí sí no sé cómo te vaya a responder. Está bien porque tiene ese plus de ambas bandas. Si tú no sacaste el Bardiol Showtime que salió hace poco, pues aquí tienes otra oportunidad. Tenemos esta versión que viene como lateral ofensivo con una media de 100 y también tiene números bastante buenos. Lo malo es la aceleración, pero tiene muy buena velocidad. La resistencia está bastante bien, igual defensivamente te va a ayudar, tiene muy buen pase, no tiene tanto efecto, por ahí si se le ocurre subir un poquito, pero creo yo que esta carta le llama mucho la atención a bastantes personas. También igual para central es una locura, muy rápido. Hay varias versiones de Kevin De Bruyne jugador de huecos, creo que hay como 3 y esta no es la mejor, pero se le acerca. Tiene números bastante buenos, tiene muy buena finalización. Creo que la mejor versión de jugadores de huecos es esta, incluso por su velocidad y todo el rollo, ¿no? O sea, es mucho más rápido, pero no tiene tanta finalización como la que está ahorita. También igual le queda de ver lo que es la resistencia. Este tiene 85, que está bastante bien para meter tus jugadores revulsivos. Viene como casi ambidiestro, es irregularidad firme. Creo que también es una de las mejores cartas en dado caso de que te guste este tipo de jugadores, que sí, es un poquito lentito, pero es muy técnico y también con muy buena finalización. Finalmente tenemos un montón también de versiones de Mbappé. Es verdad que si tú
tú ya tienes otra versión, tal vez no te llame mucho la atención, pero esta es de las pocas cartas, bueno, pocas entre comillas, que hay como 4 cazagoles. Tampoco creo que sea la mejor versión de este Mbappé, e incluso hay un Player of the Week, e incluso el del Mundial Jugador de Huecos también es mucho mejor que este, pero este no está nada mal. Le sigue pasando mucho factura a la resistencia de 77, de ahí en fuera creo que está bastante completo. Si a ti te salió, le puedes dar una oportunidad, lo puedes seguir utilizando por las bandas o de delantero centro para que mantenga el estilo. Como pudiste ver, los jugadores son bastante buenos, chicos. La verdad es que hay un montón. Ojalá que me salga ese Valverde. Vamos a hacer 2 aperturas. También, si me sale Brahim Díaz, bienvenido. A ver, es muy difícil porque solamente son 2 tiros y ya me salieron pues jugadores buenos, aunque no espero mucho, como en este caso que me salió ¿quién es? Ah, de League, ¿no? No recuerdo si tengo esta versión de League. No es la mejor versión de League, la verdad, pero tú sabes muy bien que todos los de League en gameplay van bastante bien, son competitivos. Creo que ya tengo otros que son mejores, incluso creo que el de Halloween también es mejor. Pues nada, chicos, hasta aquí vamos a dejar este video, a ver qué me sale ahorita. Esperemos que sea, no sé, Valverde. Yo quisiera Valverde. No es Valverde, chicos. No es Valverde. Bueno, Griezmann. No recuerdo si ya lo tenía, creo que lo eliminé porque ya tengo un montón de versiones. Pues nada, chicos, déjame en los comentarios si tú hiciste apertura. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye, bye.